Muy buenos días a todos y a todas. Me resulta muy grato darles una cordial bienvenida en nombre del Tribunal Electoral y de su Instituto de Estudios Democráticos a la serie de mesas redondas Perspectivas y Análisis del Superciclo Electoral 2021-2024 que se realiza en conjunto con IDEA Internacional y la Red Mundial de Justicia Electoral. En la jornada de hoy se examinan los muy recientes e importantes procesos electorales de México y Perú. Debemos recordar que el INES realiza simultáneamente 3 ciclos de videoconferencias, uno dedicado a temas de naturaleza jurídica, otro en conmemoración del bicentenario de la independencia de Panamá de España, y esta serie de mesas redondas enfocadas, como se ha dicho, a examinar los procesos electorales de América Latina. Todas las videoconferencias se transmiten por las plataformas Zoom y YouTube del INEP y se conservan en el canal de YouTube del Instituto para su aprovechamiento posterior por los interesados, canal al que pueden suscribirse manteniéndose así siempre al tanto de los nuevos eventos. Como ha sido nuestro compromiso, la jornada de hoy se realiza de la mano de notables expertos de la región. Nos acompañan en esta ocasión para presentar el caso mexicano Denise Dresser y José Goldenberg. Denise Dresser es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton, trabaja como profesora de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y su último libro es Manifiesto Mexicano, cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo. Por su parte, el doctor Goldenberg es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en los partidos políticos y elecciones en México y actualmente es profesor investigador de la UNAM. Para explicar el caso peruano participan hoy Adriana Urrutia, magíster en Política Comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia, y quien dirige la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Perú. Y también Percy Medina, experto en partidos políticos y procesos electorales, y quien es jefe de misión para el Perú de IDEA Internacional. Ha participado en misiones internacionales de observación electoral en 14 países de América Latina, Europa y Asia. También están con nosotros en este evento el doctor Daniel Sobato, quien actuará como moderador, y el doctor Alberto Guevara como comentarista de las conferencias del día de hoy. El doctor Sobato es el director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset, es máster en Administración Pública de la Escuela John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard y es doctor también en Derecho Internacional por la Universidad Complutense. Alberto Guevara, por su parte, es director general de Relaciones Institucionales Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México. Es politólogo por la Universidad Iberoamericana, máster en Políticas Públicas y Administración Pública por la Universidad de York en el Reino Unido y máster en Relaciones Internacionales. La importancia de las elecciones en América Latina se establece en primer orden respecto al propio país que las realiza, porque la renovación de los cargos representativos supone continuidades o rupturas con las políticas públicas establecidas. Los primeros afectados por los resultados electorales son siempre aquellos en la esfera de influencia de las autoridades que han obtenido el respaldo de las urnas. Para todos en América Latina es también un hecho reconocido que no son los únicos impactos previsibles de los procesos electorales. Formamos parte de una comunidad internacional con estrechos vínculos en los que los cambios en un Estado modifican el contexto en el que todos los Estados participan. De ahí que el interés y la curiosidad de todo el continente por las experiencias y los resultados electorales en México y en Perú esté más que justificado. Estamos seguros que muchas de las interrogantes que estos dos recientes procesos electorales despiertan serán abordadas por los expertos que hoy nos acompañan y saldremos del evento con la satisfacción de comprender mucho mejor los nuevos escenarios que se abren para la democracia en ambos países. Me complace entonces reiterar la bienvenida a este evento de lujo, deseándoles éxito a todas y todos los asistentes a esta jornada y cediéndole los micrófonos al doctor Daniel Sobato. Muchas gracias, doctor Sánchez. La verdad que es un verdadero privilegio poder seguir colaborando con ustedes, con el INET y con el Tribunal Electoral de Panamá, y además, obviamente, con la Red Mundial de Justicia Electoral y tener la grata compañía de Alberto Guevara. Me sumo a las palabras de bienvenida y agradecimiento a nuestros 4 conferencistas. Les agradezco de manera muy especial que nos puedan acompañar. Obviamente, hablar de las elecciones de México y hablar de las elecciones de Perú, que tuvieron lugar el pasado domingo,
en este momento y en esta coyuntura no podría ser más oportuno. Estamos cerrando un primer semestre de muchísima actividad electoral. Ha habido elecciones de todo tipo, desde las primarias en Honduras, pasando por las legislativas en El Salvador, siguiendo por las regionales en Bolivia, 2 elecciones presidenciales, las 2 con segunda vuelta en Ecuador y en Perú, elecciones locales y para la elección de convencionales constituyentes en Chile y elecciones de medio periodo en México. Esto demuestra no solamente la variedad de elecciones que hemos tenido en estos primeros 6 meses, sino la intensidad de esta agenda electoral con la cual arranca este superciclo electoral 2021-2024 y que es la puerta de entrada a un segundo semestre también con muchísima actividad electoral que va desde las elecciones municipales en Paraguay, las de medio periodo en Argentina y 3 elecciones presidenciales, las 3 en noviembre, en Nicaragua, en Chile, en Honduras y muy probablemente también las elecciones regionales en Venezuela. Así que intensa agenda electoral, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también de lo que esto representa desde el punto de vista cualitativo. Y me gustaría empezar por México, para dejar en la segunda parte el caso de Perú, que se está complejizando de manera acelerada. Me gustaría invitar en primer lugar a mi querido amigo Pepe Goldenberg, agradecerle de manera especial que nos acompañe y pedirle si puede hacer su presentación inicial en unos 10 minutos, 12 minutos máximo, de manera tal de que después podamos tener tiempo para un buen y rico diálogo. Pepe, gracias por acompañarnos. Por favor, tienes el uso de la palabra. Todavía no me acostumbro. De nuevo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Tribunal de Panamá, al INED, a IDEA. Me da gusto reencontrarme con algunos conocidos y me da gusto compartir esta mesa también con Denise para el caso mexicano. Voy directamente, y aunque sé que lo que más interesa es una presentación de los resultados, creo que es necesario hacer antes algunos señalamientos. Primero, fuimos, como lo ha repetido el INE muchísimas veces, a la elección más grande que se ha realizado en México jamás. No solamente por el padrón, que pasa a los 90 millones de posibles votantes, sino también por el número de cargos que se iban a elegir. Pero quizá lo que no se ha dicho con suficiencia es por qué hoy en México hay tantas elecciones concurrentes. Es decir, por qué tantas elecciones locales coinciden con las elecciones federales. Y esto fue parte de una operación política que quienes lo pusieron a rodar o le echaron a rodar dijeron explícitamente que México necesitaba elecciones concurrentes porque la rueda de la fortuna electoral en nuestro país nunca paraba. Teníamos 3, 4 ciclos electorales en un solo año. Y dijeron que de esta manera los momentos de tensión entre los partidos serían acotados y que había más tiempo para intentar llegar a acuerdos, para escucharse, para negociar, para sacar adelante políticas conjuntas. Eso fue lo que nos llevó a esta superelección. Segundo, como ustedes saben, se llevó en medio de una pandemia. Dentro de lo malo hubo algo bueno. En el año 2020, ya con pandemia, las autoridades electorales pudieron hacer una especie de prueba en 2 estados de la República, en Coahuila e Hidalgo. Y eso permitió que llegáramos al día de esta elección, no, digamos, con una menor incertidumbre. El Instituto Nacional Electoral logró establecer una serie de medidas sanitarias que permitieron que la jornada corriera bien. La participación fue buena, el 52% del padrón, es decir, más de 47 millones de votantes. Y digo que fue buena porque en las 3 elecciones intermedias anteriores jamás se llegó al 50%. Claro, esto se explica porque hubo muchas elecciones locales. Ahora bien, 2 rasgos preocupantes. Uno, el de la violencia. Como nunca antes en nuestras elecciones, hoy hubo amenazas, secuestros y asesinatos de precandidatos y de candidatos.
Y esto no es un asunto menor ni algo que se le pueda dar la espalda. Durante muchos años pensamos que los grupos delincuenciales, los grupos de narcotraficantes, veían las elecciones desde lejos y en último caso tratarían con las autoridades electas. Creo que ahora no es el caso y es uno de los asuntos que prenden focos rojos en diferentes zonas del país. ¿Por qué? Porque la violencia es exactamente la negación, es la antípoda de lo que el Código Democrático dice que deben ser las elecciones, un espacio para la convivencia y la competencia pacífica. Y otro asunto digno de preocupación, los embates que la autoridad electoral recibió por parte del presidente de la República y del parte del partido mayoritario Morena, que no solamente descalificó muchas de sus medidas sin argumentos, y ahí me quedo, a lo mejor luego podemos hablar más de esto, sin argumentos, sino que además amenazaron con que luego de la elección intentarían llevar a cabo una reforma electoral que hasta donde yo entiendo, lo que intentarían es restarle los márgenes de autonomía con los que actúa el INE, márgenes de autonomía que no solamente son necesarios, sino son los que han posibilitado que esa institución no esté alineada con ninguno de los partidos y con ninguno de los gobiernos. Bueno, sin embargo, digamos, a pesar de ello, las elecciones transcurrieron y transcurrieron bien. Se instalaron prácticamente todas las casillas, más de 160,000 casillas en todo el país. Si bien hubo algunos incidentes, son incidentes localizados. Y al final, el procesamiento de los resultados fue no solamente eficiente, sino puntual. A las 11 de la noche empezamos a tener los conteos rápidos de las elecciones para gobernador y de la Cámara de Diputados. Y hoy que conocemos ya los PREPs, los programas de resultados electorales preliminares en los estados y el federal, realmente las cifras entre unos y otros coinciden. No puede ser de otra manera porque en esa materia hay ya una enorme experiencia. Creo que a pesar de toda la campaña que hubo contra el Instituto Nacional Electoral, este instituto salió fortalecido y demostró una vez más que las elecciones en nuestro país cuentan con una institución que la sabe realizar. Ahora bien, la única elección de nivel nacional fue la que tiene que ver con la conformación de la Cámara de Diputados. Para decirlo en síntesis, la coalición gobernante encabezada por Morena no solamente no logró la mayoría calificada, que algunos pretendían, es decir, tener más del 66% de las bancas, no solamente no logró tener la mayoría absoluta de los escaños, es decir, el 50% más uno, sino que además no logró tener la mayoría de los votos. Cierto, tendrá la mayoría de escaños, pero eso se debe más al sistema de traducción de votos en escaños que existe en México, que es 300 de esos escaños son de carácter uninominal, ya que hay una restricción constitucional para que la pista plurinominal acabe generando una armonía entre votos y escaños. ¿A qué me refiero? La propia Constitución permite hasta un 8% de sobrerepresentación para, digamos, la primera fuerza. Pero creo que vale la pena retener que Morena y sus aliados obtuvieron el 42.6% de la votación. La alianza PRI-PAN-PRD obtuvo el 39.8% y Movimiento Ciudadano el 7%. Por supuesto, esto no suma 100, porque aquí habría que agregar lo que sacaron los 3 partidos que van a perder su registro, los votos anulados, etcétera, etcétera. Pero digo estas cifras que son extraídas del PREP directamente para ilustrar lo que acabo de decir. La mayor parte de la votación para la Cámara de Diputados fue para partidos que se colocan ellos mismos en la oposición al gobierno. Ahora bien, en la otra pista, en las de las gubernaturas, es donde Morena sí obtuvo un triunfo muy relevante. Estuvieron, no hay discusión, estuvieron a votación 15 gubernaturas, de las cuales 11 ganó Morena
2 ganó el Partido Acción Nacional, 1 ganó Movimiento Ciudadano y una alianza entre el PT y el Partido Verde. Lo más espectacular es que prácticamente el occidente mexicano o el noroccidente mexicano quedó en manos de Morena. Me refiero a las 2 Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, y una zona en donde se suponía pues la implantación de este partido no era sobresaliente. Bueno, hoy ganó eso. En contraparte, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Morena sí sufrió algunos descalabros muy importantes. De las 16 alcaldías que hay en la Ciudad de México, 9 las ganó la alianza PRI-PRD-PAN, y 7 las ganó Morena y sus aliados. Algo que contrasta muy vivamente con lo que había pasado en esta ciudad en el año 2018, es decir, apenas hace 3 años. Igualmente, en el Estado de México, donde el año 2018 Morena tuvo un avance muy espectacular, hoy quien avanza es el Partido Acción Nacional. ¿Cómo queda el mapa de la representación en todo el país en México? Bueno, de las 32 entidades que hay en el país, 16 a partir de que haga el cambio de gobierno van a ser gobernadas por Morena, es decir, la mitad. 8 por el Partido Acción Nacional, solamente 4 por el PRI. Y este es, digamos, creo yo, el partido más perdedor de la jornada. Había de las 15 gubernaturas que estaban en juego, 8 las tenía el PRI. Las 8 las perdieron. Las 4 que mantienen son porque no estuvieron en juego. Además de eso, el partido Movimiento Ciudadano tendrá 2. El PES, el Partido Encuentro Social, gobierna Morelos, y se me está yendo uno, pero bueno, y me falta uno. No, bueno, el del PT Verde, que quedará en San Luis Potosí. Como se puede ver, digamos, creo que con esto termino, lo que tenemos en México sigue siendo una pluralidad viva y competitiva. Y creo que ningún exorcista va a poder alinear a este país a una sola ideología, a un solo partido, a una sola voz. México es un país modernizado, si se quiere, de manera contrahecha, pero en el que palpitan intereses, puntos de vista, ideologías, sensibilidades distintas, y eso es lo que apareció el día domingo. Y bueno, ojalá podamos sostener lo mucho de lo que se ha construido en esta materia y pueda resistir los embates de un gobierno que la verdad no está acostumbrado ni le gusta convivir con instituciones autónomas del Estado. No solamente con el INE, sino con otras instituciones autónomas del Estado a las que quisiera alinear a la voluntad presidencial. Ojalá esto no suceda. Gracias, y creo que me pasé. Muchísimas gracias, querido Pepe, por tu análisis, como siempre, muy riguroso, muy completo y además en tiempo. Así que doblemente agradecido. Hay muchas preguntas que luego volveremos a ti, pero excelente. Querida Denise, un verdadero gusto también tenerte, darte la bienvenida. Un placer siempre escucharte, así que sin más preámbulo, por favor, tienes el uso de la palabra por los próximos 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias a Pepe Woldenberg por explicar con tanta claridad lo que está ocurriendo en nuestro país. Creo que muchos dimos un enorme suspiro de alivio ante los resultados de la contienda, porque venimos de 2 años y medio de una clara erosión democrática en México, instrumentada por el presidente y por su partido. Después del tsunami electoral del 2018, con el cual ganaron Andrés Manuel López Obrador y Morena, después de esa victoria contundente, se instaló la narrativa de la transformación, y esa justificó una tendencia muy clara a la centralización del poder
en manos del presidente, a la desinstitucionalización, a tratar de eliminar los pesos y contrapesos que la transición democrática erigió a partir de los 90s, una tendencia muy clara a la polarización deliberada por parte del presidente para arengar a quienes lo apoyan y demonizar a la oposición como moralmente derrotada e ilegítima en el espacio público, y esto acompañado de lo que quizá sea el legado más perdurable y más tóxico de este gobierno, que es la militarización acendrada del país. La elección se dio en un contexto de, como saben, un mal manejo de la pandemia, un mal manejo de la economía en el contexto de la pandemia. México es uno de los países de América Latina en los cuales aumentó más la pobreza por la falta de apoyos gubernamentales. Y ante eso, el panorama se antojaba, se veía como pesimista por una oposición dividida, desorganizada, desacreditada, todos los días embestida por el presidente desde la conferencia mañanera, y la alianza opositora se conformó simplemente porque los números no daban, los números por partido individual, el PRI, el PAN, etcétera, si no surgía esta coalición para hacerle frente a un partido en el gobierno, y además un partido que se acompaña del gobierno, regresando a ese muégano que teníamos antes de las reformas electorales que intentaron separar al partido del gobierno, para enfrentar a ese muégano con 40% de aprobación. ¿Qué es lo que presenciamos como resultados? Ya algunas de las cosas las subrayó Pepe. Es una elección en la cual el gobierno no pudo clamar una victoria total, pero tampoco la oposición pudo vanagloriarse de un éxito al cual hubiera esperado. Nadie gana todo, nadie pierde todo. Esto demuestra la pluralidad que subraya Pepe Woldenberg. Una elección competida, con votos de castigo en múltiples latitudes. Morena no obtiene la mayoría calificada que el presidente quería, y para obtenerla tendrá que recurrir a ya sea la negociación, el chantaje, la compra de diputados, como ha sucedido en el pasado. No es el Waterloo para Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco es el Rubicón que empodera a la oposición y que establece un dique de contención permanente para el presidente. Sí, le coloca límites, pero no sabemos cuán perdurables serán esos límites en el futuro, y eso dependerá si el bloque opositor se mantiene unido o se desgaja en la medida en la que el presidente busca deliberadamente desgajarlo. Ya lo anunció ayer diciendo que estaría dispuesto a formar alianzas legislativas con el PRI. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores en esta elección? Claramente un gran ganador, y para alivio de muchos de nosotros, es el Instituto Nacional Electoral. Fue una elección con un alto nivel de participación, especialmente en la Ciudad de México. Fue una elección en la cual ese aparato institucional que es el INE, que involucra la participación ciudadana, en la que ciudadanos fungen como jefes de casilla, representantes de casilla, y organizan la elección, eso funcionó. Y se refrendó la confianza ciudadana en el INE, lo cual garantiza, no sé hasta cuándo, pero su supervivencia en el corto plazo, porque le será mucho más difícil al presidente acabar o regresar a la autoridad electoral, al control del gobierno, que era algo que había amenazado o anticipado con hacer antes de esta elección. Uno de los grandes ganadores, lastimosamente, es el famoso o infame Partido Verde. Un partido mexicano que a lo largo de su historia se ha vendido al mejor postor, se ha aliado siempre con el oficialismo,
un partido que de verde y ecologista tiene muy poco, un partido que en realidad no es eso, es un gran negocio. Y ahora será una bisagra o un bloque político con un número muy alto de diputados, en cuyo destino el futuro de México en el legislativo pues estará en sus manos, tristemente. Y es un partido que ya anunció que le va a cobrar caro al presidente su amor. Ayer uno de los senadores del Partido Verde, el líder de la bancada, salió a decir que la alianza con Morena no era una alianza necesariamente escrita, que no había que darla por hecho. Y el mensaje, el subtexto que envía ese mensaje al presidente es: estamos aquí, pero nos va a tener que pagar nuestro apoyo. Otro de los grandes ganadores es sin duda el partido Morena a nivel territorial. Avanza en el número de gubernaturas, como explicó Pepe Woldenberg, pero hay algo interesante en los casos en los que gana Morena. Contendió como partido opositor. La alternancia se ha dado con mucha frecuencia a nivel de los estados en México, con más frecuencia que a nivel federal. Y aquí yo creo que el triunfo de Morena se debió al desgaste de los partidos que ya habían gobernado ahí, el PRI, el PAN. Entonces habrá que ver cómo le va Morena a los gobernadores de Morena después de 6 años, particularmente en estados muy violentos como Tamaulipas, donde el presidente ya había ido tras el gobernador de Acción Nacional ahí, en un acto claro de politización de la justicia para desaforarlo y retirarlo del poder, argumentando que tenía lazos con el crimen organizado. Pues ahora Morena gobernará en ese estado infiltrado por el crimen organizado, y será fascinante ver si logran ponerle un alto o si se forja una alianza de conveniencia con el narcotráfico ahí. También otro de los ganadores es el germen de la oposición. La oposición se salva. La oposición en México demuestra que sigue viva. No demuestra ser un contrapeso del tamaño que hubieran querido, pero la alianza funcionó en distintos sitios del país, y especialmente en la Ciudad de México. Los perdedores de esta elección: Partido Morena y Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Es una ciudad que por el voto actualmente queda enormemente dividida, con un oriente con las bases tradicionales de Morena que refrendan su apoyo al partido, y con un poniente en el cual hay un voto de rechazo, un voto de castigo muy severo al partido en el poder. Y hay que recordar que la izquierda gobernaba la ciudad desde 1997. Pierde un bastión muy significativo y se da el voto de castigo por muchas razones, por errores de Morena a nivel nacional, por un rechazo al discurso del presidente. En fin, habrá que observar qué es lo que revelan los estudios postelectorales de la ciudad, donde se da un voto de castigo, pero entrevarado con otros temas. Incluso, por ejemplo, el rechazo a un presidente que constantemente desprecia a las clases medias, habla de los fifís, utiliza un lenguaje muy polarizante, y ese lenguaje polarizante ahora, el rechazo a él se vio evidenciado en la elección en la Ciudad de México. Otro de los grandes perdedores es sin duda el Partido Revolucionario Institucional, el antiguo partido gobernante que se queda sin gubernaturas y que precisamente por eso se vuelve vulnerable al chantaje presidencial. Podríamos ver un desgajamiento de la alianza opositora en la medida en la que el presidente saca todos los esqueletos históricos del PRI para obligarlo a salirse de la alianza opositora y votar con Morena a la hora de iniciativas legislativas cruciales. Y finalmente hay que resaltar
que esta elección, como sugería Pepe, se da en el contexto de una violencia electoral sin precedentes. Más de 90 candidatos políticos asesinados, lo cual demuestra que el crimen organizado no solo es un factor digamos, de violencia, es un factor político. Ya no solo están matando a quienes ocupan el poder, sino a quienes aspiran a ocupar el poder con la idea de instalar a sus candidatos ahí. El crimen organizado que va controlando territorios e inmiscuyéndose en la elección. Sorprendentes las declaraciones del presidente, las declaraciones postelectorales en las cuales agradece al crimen organizado haberse portado bien ese día, lo cual es preocupante porque el gobierno hizo muy poco para evitar esta violencia y no queda clara cuál es su postura de control frente al avance del crimen organizado, más allá de una militarización que no ha frenado el aumento de la violencia, pero sí ha repercutido en el incremento de las violaciones a derechos humanos. Ahora, es un presidente al cual se le colocaron límites. La gran pregunta es si esos límites lo obligarán a ser más pragmático o a ser más negociador o a atrincherarse en la polarización. Históricamente, Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto pragmático y negociador cuando las circunstancias lo obligan a hacerlo. Cuando, por ejemplo, ganó por un margen muy estrecho la Ciudad de México en el año 2000, cuando tiene un amplio margen de apoyo y de aprobación y de victoria, como sucedió en el 2018, tiende a asumir posiciones más polarizantes y más ideológicas. Su reacción inmediata frente al resultado electoral no fue mandar un mensaje de negociación, de conciliación. Al contrario, con respecto a la votación en la Ciudad de México, el mensaje fue: los electores fueron manipulados por los medios, hubo una campaña de desinformación. En la Ciudad de México es que sí leen The Economist, pero los pobres sí votaron por nosotros. Habrá que ver si en las próximas semanas y meses, si la oposición se mantiene unida y obligan al presidente a volverse más pragmático. Entonces creo que podemos hablar de un escenario más optimista para México. Pero tampoco quisiera terminar diciendo que somos Suiza. Creo que la democracia mexicana, al menos en el ámbito electoral, demostró su resiliencia. La oposición demostró que sigue estando viva, pero es una democracia a la cual creo que está en riesgo permanente en los próximos 3 años, frente a un presidente que ya ha demostrado que no le importa la ley, puede saltarse la Constitución, está dispuesto a gobernar de maneras extraconstitucionales o metaconstitucionales, si así conviene. Y tan es así que en estos días, justo después de la elección, se publica en el Diario Oficial ya la famosa Ley Saldívar, esa que extiende el periodo del actual presidente de la Suprema Corte por 2 años más, lo cual le garantizaría al presidente la posibilidad de poder frenar todas las acciones de inconstitucionalidad que han surgido en contra de iniciativas de ley que claramente son inconstitucionales. Entonces, creo que por un lado dimos un suspiro de alivio, por otro lado creo que hay que mantenernos alerta frente a un presidente que ha resultado ser menos democrático que los ciudadanos que fueron a votar y los ciudadanos que le apostaron a la autoridad electoral y al INE. Con eso concluyo y muy dispuesta a debatir, a recibir preguntas y a ver si mi diagnóstico coincide con el que tienen ustedes hasta el momento. Muchísimas gracias, Denise. De nuevo, un análisis muy riguroso, muy profundo. Me quedo con este último
con estas últimas palabras tuyas. Suspiro de alivio, pero hay que seguir manteniéndose alerta porque los desafíos para la democracia mexicana siguen muy presentes, más allá de las buenas noticias, y además por ayudarnos a clasificar cuáles serían, digamos, los ganadores, pero también cuáles son los perdedores. Así que junto con Pepe creo que tenemos un cuadro muy claro sobre lo de México, y ahora, después de la exposición sobre Perú, pasaremos a la parte ya de preguntas y respuestas que estará moderando y coordinando nuestro querido Alberto Guevara. Cerramos México de momento, pasamos a Perú. Lo de México bastante tranquilo, más allá de que hay amenazas de las cuales hay que estar atentos, como nos decía Denise, pero Perú está que arde al rojo vivo. Así que, por favor, vamos a tener las dos presentaciones de Adriana y de Percy. Voy a empezar con Adriana, pidiéndole que por favor nos describa lo que pasó, pero sobre todo lo que está pasando en este momento y lo que ella cree, basado en su experiencia, que puede llegar a pasar en los próximos días o semanas. Adriana, tus 10-12 minutos, por favor, y muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan especial donde me imagino que estás tremendamente ocupada. Muchas gracias, Daniel, y también agradecer a Salvador, a Ned del Instituto de Estudios Democráticos y los colegas. También un gusto para mí estar con Alberto, con José, con Denise y por supuesto con Percy el día de hoy. Creo que efectivamente no es un momento sencillo para nosotros. Estamos culminando el proceso electoral. Para la gente que nos está escuchando y que no tiene mucha claridad, el Perú votó el día domingo y todavía no tenemos resultados definitivos de la elección. Y yo quisiera un poco explicar el proceso electoral partiendo quizás de cómo lo hemos vivido desde la sociedad civil. Como ustedes saben, yo presido la Asociación Civil Transparencia, y explicando también algunos puntos, porque reconozco también en la elección mexicana desafíos que compartimos con la elección peruana, ¿no? Entonces, el Perú ha tenido en el mes de abril una primera vuelta electoral donde se escogían a tanto congresistas, ¿no? Para 130 congresistas de la República, y la primera vuelta para las elecciones presidenciales. Una gran característica, y ya después Percy podrá profundizar en eso, de esa primera vuelta es, sin duda, que ha sido una de las elecciones más fragmentadas, ¿no? 20 partidos postulaban al Parlamento. Eso implicaba que había más de 2.500 candidatos a nivel nacional, ¿no? Un nivel de fragmentación mayúsculo, y por supuesto también un desafío para los electores escoger entre tanta oferta, ¿no? De los cuales 10 partidos han ingresado en el Parlamento, ¿no? Entonces estamos hablando del Congreso más dividido de este siglo, y sin duda va a ser ese uno de los principales retos para quien llegue a la presidencia, ¿no? Es decir, cómo gobernar y tender puentes con un parlamento tan dividido, ¿no? Entonces, en la primera vuelta pasaron, digamos, y ganaron los partidos Fuerza Popular y Perú Libre, cuyos candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo disputan aún la presidencia, con la característica que estos partidos, a diferencia del resto de partidos, yo diría que han realizado un trabajo territorial que les ha permitido ser más competitivos en primera vuelta, ¿no? Por trabajo territorial me refiero a que son partidos que han tenido presencia a nivel nacional a través de la superposición de un conjunto de redes territoriales, ¿no? Keiko Fujimori ya es la tercera vez que se presenta a las elecciones, ya ha construido su organización partidaria tendiendo puentes con redes a nivel local. Y en el caso del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, es alguien que tiene redes regionales porque ha sido dirigente de las rondas campesinas, que son unas rondas de autodefensa de las comunidades, pero también en el 2017 lideró una huelga de maestros a nivel nacional, lo que le permitió tener una red a nivel nacional dirigida por maestros que son los que han sin duda participado
participado en esta campaña en gran medida, permitiéndole llegar a diferentes lugares del territorio, y finalmente también contaba con una red partidaria del Partido Perú Libre, al cual él es invitado como candidato presidencial, ¿no? Entonces, ya pasando, digamos, eso explica por qué, entre otras cosas, por qué estos candidatos aparecen con cierta ventaja frente a los otros partidos, ¿no? Y ya pasando a segunda vuelta, creo que podemos decir que han habido, creo que para nosotros como asociación civil, tres momentos en los cuales hemos solicitado a los candidatos diferentes cosas, ¿no? Un primer momento en el cual, y además muy tardío, en el cual que será hace un mes, un poco más de un mes, mes y medio, donde a la mitad de la campaña, ya varias semanas de contienda, hemos solicitado a través de un comunicado a ambos candidatos actualizar las propuestas de gobierno, porque no había planes de gobierno actualizados, ¿no? En el caso de Perú Libre había un ideario, en el caso de Fuerza Popular había un plan que no incluía todas las propuestas que la candidata estaba señalando. Entonces ha tenido que ser la sociedad civil la que exija o ponga en el tapete la necesidad que la ciudadanía cuente con un esquema estructurado de cuáles son las propuestas del gobierno. En un segundo momento, a través de una alianza con la Conferencia Episcopal Peruana, la Unión Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas del Perú y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que posteriormente se replegó, hicimos una iniciativa que se llamó la Proclama Ciudadana Juramento por la Democracia, en la cual desde la sociedad civil se exigía a ambos candidatos cumplir con un conjunto de garantías mínimas para la democracia. Visto desde fuera, esto puede parecer ciertamente sorprendente, porque lo que les pedíamos a los candidatos era comprometerse con dejar el poder, respetar los otros poderes del Estado, garantizar la libertad de prensa, de expresión, de asociación, entre otras, ¿no? Pero era un momento en que no había en el país esas garantías por parte de ambos candidatos, y los candidatos decidieron juramentar y suscribirse a esta proclama que, digamos, determinó la agenda pública y el debate los días previos y posteriores, ¿no? Entonces también ahí hubo un momento importante. Y el tercer momento diría que es este último momento en el cual estamos en plena culminación del proceso electoral, ¿no? Como ustedes saben, en el Perú hay un padrón electoral de alrededor de 25 millones de electores, de los cuales han votado 18.000 en la última... hay 25 millones de electores, los cuales han votado 18 millones de electores, una tasa de ausentismo del 25%, ¿no? Y también ahí compartimos la preocupación con los colegas mexicanos de la participación por ser pandemia, ¿no? Y nosotros en nuestro caso sí era la primera elección en pandemia, y es necesario rescatar los esfuerzos de las autoridades electorales para implementar protocolos, hacer modificaciones logísticas que permitieran contar con todas las seguridades, y no se ha visto un incremento de casos de COVID por la participación electoral, ¿no? Dicho esto, la jornada electoral se desarrolló el día domingo. Nosotros desde la Asociación Civil Transparencia desplegamos 1.400 observadores en todo el territorio nacional y en algunas ciudades en el extranjero como Barcelona, Madrid. Y como ustedes saben, estos observadores electorales lo que hacen es reportan información sobre el desarrollo de la jornada electoral. En ese sentido, a la fecha, la información reportada por los observadores no permite señalar que en el país haya habido indicios de fraude, ¿no? De ninguna manera. Y esto también es lo que ha señalado la misión de observación de la OEA, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque siendo la jornada electoral, habiendo terminado el día domingo, el día lunes el partido político Fuerza Popular salió a señalar y a mostrar evidencia de algunos casos aislados, presentándola como la evidencia de un fraude sistemático, ¿no?
como digo, a la fecha nosotros desde nuestros reportes de observación electoral no tenemos evidencia que eso haya ocurrido así, ¿no? Lo que sí hay que hacer es investigar un conjunto de incidencias, de anomalías, y eso ya está en curso. En ese sentido, quisiera señalar también cómo en el caso peruano el esfuerzo de las autoridades electorales ha permitido generar mecanismos de transparencia que han involucrado, diría yo, a los ciudadanos con esta última etapa del proceso electoral. O sea, no solo ha habido interés en el momento de ir a votar, sino en la evaluación posterior, ¿no? Y en ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha implementado una plataforma donde cada media hora actualizaban el conteo de las actas y hemos podido seguir media hora, la evolución de las intenciones y la preferencia del voto, ¿no? Y ahora, en estos momentos, desde las 2 de la tarde, creo que también es bien importante una innovación que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, que es una vez que se procesan las actas en el Perú, ¿no? En el Perú, a diferencia de otros países, el conteo y la evaluación del número de votos se hace a través de lo que se llama las actas de resultados, ¿no? Una vez que se llenan esas actas de resultado, se solicita a los miembros de mesa romper las cédulas de votación. Por eso es que no se puede hacer revisión de las cédulas de votación. Y entonces es a través de esas actas que se puede ver, pues, el número de actas el número de cédulas y lo de los resultados, ¿no? Y entonces hay muchas actas, no tantas, son un poco más de 400, que no han terminado de ser contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales porque plantean ahí algunas observaciones. Es por eso que de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien es que organiza la jornada electoral y determina los resultados, pasa al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y es el Jurado Nacional de Elecciones quien determina, pues, lo que se llaman las impugnaciones de estas actas, es decir, las observaciones a las actas planteadas el día de la elección por los personeros de ambos partidos, ¿no? Los representantes de los partidos. Ese proceso de evaluación de las actas, por primera vez en la historia del país, está siendo transmitido a través de los canales de YouTube, hay también el canal de televisión del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces yo diría que estamos viendo también no solo un adecuado trabajo de las autoridades electorales, sino también que están escuchando a los ciudadanos y sus preocupaciones y proveyendo de plataformas para garantizar la transparencia de ese proceso, ¿no? En ese sentido, sí, concuerdo contigo, Daniel, que estamos en un momento difícil, pero que se están haciendo los esfuerzos pertinentes y que esperemos que tengamos los resultados lo antes posible, porque como comprenderán, 3 días en vilo, ¿no? No son fáciles, y que podamos contar con el reconocimiento de los resultados de parte de ambos candidatos en el objetivo de fortalecer, ¿no?, una nueva etapa democrática en el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adriana, por ayudarnos a entender con mejor claridad y especificidad toda esta dimensión que tiene el sistema electoral peruano. Ahora le quiero dar la bienvenida a mi colega, amigo Percy Medina, que es el jefe de la Oficina de Idea Internacional en Perú, con el ruego especial de que aborde algunos otros temas que Adriana, por la limitación del tiempo, no ha cubierto, como por ejemplo la importancia del voto en el exterior que tiene Perú, con casi 1 millón de peruanos registrados y con un voto que es marcadamente favorable a uno de los 2 candidatos, el tema de la solicitud aparentemente que se va a presentar de nulidad de muchas mesas o de muchas de las actas. Entonces creo que hay una coyuntura muy caliente, para decirlo de una manera determinada, donde los ánimos de ambos candidatos y sobre todo de uno de los candidatos está tensionando fuertemente, al menos lo que estamos leyendo nosotros desde fuera con las noticias,
y nos gustaría muchísimo, Percy, si nos puedes actualizar cuáles son las posibles rutas de lo que se está planteando y cuándo tentativamente se podría esperar de que Perú tenga ya un resultado que indique quién sería la próxima o el próximo presidente. Percy, tus 10-12 minutos. Y gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Daniel. Yo quisiera empezar por lo que considero que es el telón de fondo que permite entender esta elección, y es el colapso del sistema de partidos en Perú, que se ha producido hace ya varios años y del que todavía no hemos tomado suficiente nota. Esto se ha expresado en los resultados de primera vuelta que ha señalado con mucha claridad mi colega Adriana Urrutia, donde ningún partido político ha tenido una votación significativa, ni en las elecciones presidenciales ni en las elecciones de Congreso. Ningún candidato presidencial tuvo más de 20% del voto válido. En realidad, los dos primeros han tenido juntos el 19%, el equivalente al 19% del padrón de electores del país. Eso nunca había ocurrido tampoco antes en una elección de segunda vuelta. Es decir, las dos personas que pasaban a la segunda vuelta en todas las elecciones peruanas han tenido siempre sumados más del 40%. En esta ocasión, juntos no han hecho el 18%, han hecho 17.9% en votos totales, digamos, en comparación con el padrón, ¿no? Es verdad que en cuanto a votos válidos, Castillo tuvo 18% y Fujimori 13%, suman un poquito más. Bueno, este telón de fondo me parece bien importante para entender también todo lo que viene luego, porque estos dos candidatos que pasan a la segunda vuelta con un bajo apoyo inicial, ¿no es cierto? El 80% de los miembros del padrón electoral no votaron por ellos en primera vuelta. Sin embargo, en segunda vuelta recogen ya todos los elementos vinculados con los antis que cada uno de estos dos candidatos generan, porque estos dos candidatos son al mismo tiempo no solamente las dos primeras minorías de la primera vuelta, sino son también los candidatos que generan mayores resistencias. Creo que no es una exageración decir que cualquiera de los dos tendría dificultades para haberle ganado la elección a casi cualquiera de los otros 16 candidatos. Es decir, si a cualquiera de los dos le hubiera tocado competir con casi cualquiera de los otros 16 candidatos, creo que hubiera tenido difícil la victoria. ¿Por qué? Por el grado de resistencia que generan ambas candidaturas. Bueno, y en medio de ese escenario de crispación, de mucha polarización, de mucho miedo, incertidumbre, de discursos de odio, de fake news, etcétera, se fue dando una campaña que dividió al país y que se ha expresado también en los resultados de segunda vuelta. Los resultados de segunda vuelta nos muestran un país dividido exactamente a la mitad, ¿no? En el conteo, en este momento, el candidato Castillo tiene 50.2 y la candidata Fujimori 49.8. Y hay una discusión acerca de quién va a tener más votos. Políticamente, la elección está partida por la mitad, ¿no? Pero no solamente matemáticamente por la mitad, sino que además hay una división en los espacios territoriales y socioeconómicos muy marcada, ¿no? Claramente, Castillo, Fujimori, para empezar por ella, ha ganado en Lima, en la costa norte, en el exterior, en Ica, que es un departamento cercano al sur de Lima, es decir, las zonas más prósperas del país, las zonas que están más vinculadas con el mercado, que quizá tienen también más presencia estatal. Y Castillo ha ganado en todo el resto del territorio nacional. Y las votaciones son dramáticamente diferentes. Es decir, no es que ha ganado con 50, 51. Hay lugares donde la votación de cada uno, dependiendo de dónde estamos tomando la referencia,
es lo que un amigo llamaba votaciones soviéticas, ¿no? En el distrito de San Isidro, por ejemplo, que es el distrito más rico del país, Keiko gana con 88% y Castillo tiene 12%. En cambio, en la provincia de Azángaro, que es una provincia de Puno, no es la más pobre, pero para efectos del ejemplo nos sirve como una provincia representativa, Castillo se lleva 95% y Keiko Fujimori 5%. Creo que esto grafica con claridad cómo es que las opciones que se toman en el territorio marcan también el ánimo de esta elección y cómo es que las poblaciones en cada uno de estos espacios están viviendo la elección y pueden estar tomando los resultados, ¿no? De hecho, alguien ha dicho que Lima termina siendo una ciudad asediada por el resto del país que ha votado claramente en un sentido diferente, ¿no? Y aquí comento el tema del voto del exterior que pidió Daniel. En el Perú, el 4% del padrón electoral vota en el extranjero. Son peruanos que residen en los 5 continentes y que votan en más de 200 ciudades, 77 países. Y aunque normalmente tienen un nivel de participación menor que quienes votan en el territorio nacional, porque votan como el 35%, ya esa es más o menos la cifra que se puede decir para esta elección, mientras en el territorio nacional votan 75, tradicionalmente un poco más, casi 80%. Aún así es importante porque en esta elección ha terminado siendo un elemento de tensión y muy decisivo. Quizás si el voto extranjero entrara junto con el voto de los demás departamentos haría menos ruido, pero por la manera como se trasladan las actas, el voto del extranjero llega después de que se ha computado el voto en el territorio. Entonces termina siendo como un voto dirimente, ¿no? Termino en el par de minutos que me quedan hablando del tema de la estrategia que uno de los partidos, Fuerza Popular, está implementando en relación con la nulidad de mesas que le permitiría remontar el adverso en conteo. Los principales se han puesto al servicio de... No se escucha tampoco. No se te escucha. En Percy, no se te escucha bien. Percy. De la zona en la que Percy, ¿nos escuchas? Percy. ¿Aló? ¿Me escucha? No te escuchamos bien. ¿Estás conectado con tu celular o con la computadora? Percy, ¿nos escuchas? Sí, ya retomé conexión. Lo lamento mucho, parece que mi internet empezó a fallar. Termino en 30 segundos. Estaba mencionando que hay una estrategia llevada a cabo por abogados de los principales estudios de Lima para plantear la nulidad de mesas de sufragio en las que ha ganado Pedro Castillo, y se habla de que el día de hoy presentarían la nulidad de 1000 mesas y que estas se basarían en el hecho de que habría habido fraude en las mesas por una serie de indicios, como por ejemplo que las firmas de los miembros de mesa no coinciden entre el inicio de la votación y el acta de cierre de votación, que habría en algunos casos 0 votos para la candidata Fujimori, lo cual se hace inverosímil. En fin, las razones son muchas. Vamos a ver si esto procede. En realidad,
históricamente la nulidad de las mesas de sufragio es mínima, ¿no? No es nunca en una elección que yo sepa o recuerde ha habido 1000 mesas anuladas. Entonces me parece que es una estrategia, digamos, con pronóstico bien pobre, pero simplemente lo comento porque es lo que el día de hoy precisamente se está llevando a cabo. Y se acabaron los 10 minutos, tenía un último punto, porque ya comentaré más adelante, que tiene que ver con la gobernabilidad que puede tener el nuevo presidente en estas circunstancias. Muchísimas gracias, Percy. De nuevo, muy completo, y muchísimas gracias por permitirnos entender de nuevo la complejidad de este sistema electoral. Tengo entendido, por lo que hemos venido conversando, creo que es importante para quienes nos escuchan, que el voto en el exterior no lo organiza la OMPE, sino que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, particularmente de los cónsules. ¿Es eso correcto? Efectivamente. Tiene asistencia técnica, supervisión de la OMPE, pero lo ejecutan los consulados a través de la Cancillería, ¿no? Y como mencioné, hay más de 200 ciudades en las que se votan, y en cada una hay por lo menos una mesa, y en algunas bastantes más, donde hay colonia grande peruana, hay un número grande de mesas donde se vota, ¿no? Y la mayoría de esas actas las traen personal del consulado en valija diplomática físicamente de los respectivos lugares a Lima. ¿Es eso correcto? Efectivamente. La gran mayoría de actas vienen de manera personal, traídas por personal de los consulados. Este año, por primera vez, se ha hecho tanto en primera vuelta como ahora un piloto para que un número pequeño de las actas puedan ser escaneadas previamente, enviadas e ingresadas preliminarmente a cómputo, con cargo a que las actas físicas lleguen después, pero la idea es modernizar ese sistema, que es un poco una herencia del pasado, cuando el voto en el exterior era muy pequeño, representaba un porcentaje pequeño, pero que ha crecido con el paso de los últimos años. Perfecto. Quizás después, en la parte ya de preguntas, sería bueno ampliar bajo qué condiciones establece la legislación electoral las posibles causales de nulidad. También Adriana nos podría ayudar a analizar si están dados los presupuestos que la propia ley, creo que es el artículo 363 de la ley electoral, establece, y cuál podría eventualmente, pues si estamos hablando de 1000 mesas, a un promedio de 300 electores estarían tratando de anular 300.000 votos, que es un porcentaje, yo diría, considerablemente alto, ¿no? O cercano a eso. Mi labor concluye aquí. Les agradezco muchísimo. He disfrutado las 4 presentaciones y le doy ahora el uso de la palabra y la coordinación en esta última y tercera etapa a mi querido amigo Alberto Guevara, para que él modere ya las preguntas y el diálogo entre nuestra audiencia y entre nuestros 4 conferencistas, a quienes le agradezco de manera muy especial sus magníficas presentaciones. Gracias, Alberto. Tú sigues. Muchísimas gracias, querido Daniel. Buenas tardes. Es un privilegio coordinar esta última parte de esta mesa de análisis de las elecciones entre Perú y de México. Agradezco, por supuesto, a IDEA Internacional por la confianza que siempre nos ha tenido en la Red Mundial de Justicia Electoral, quienes también coadyuvamos en la organización de este evento, y por supuesto al INED por la oportunidad de participar esta tarde con ustedes. Creo que han hecho un análisis muy exhaustivo de ambas elecciones. Creo que también ofrecen elementos para un análisis comparado, y me parece que en las preguntas que hasta ahora hemos recibido distinguimos en efecto la curiosidad de la audiencia, que recordemos es una audiencia internacional, quizá no conocen a profundidad un país en lo particular, y les interesa mucho saber, por ejemplo, nos llegó una pregunta de Tamara Martínez en el sentido de hacia la doctora Denise Dresser, ¿cómo describiría la democracia mexicana? Es una pregunta bastante amplia, pero creo que tiene que ver con
las exposiciones que tanto el doctor Woldenberg como usted hicieron al principio sobre el escenario de las elecciones del domingo pasado. Y luego agrega otra pregunta: ¿cuáles serían los principales desafíos a los que nos enfrentamos actualmente? A mí me gustaría, digamos, acotar un poquito esta última parte para hablar de desafíos en lo particular, ¿no? Creo que ustedes hablaron de un escenario electoral al que se enfrentó el actual gobierno, es decir, estas elecciones intermedias que parecen ser una evaluación también de la gestión del actual gobierno y de cómo se siente la ciudadanía frente a 3 años ya de gobierno de Morena. ¿Cuáles son los desafíos también, por ejemplo, para la oposición? Vemos en Perú, se ha hablado de que en la primera vuelta se presentan un número bastante grande de candidaturas a la presidencia, al final con mucha incertidumbre sobre quién iba a pasar a la segunda vuelta, y esto está vinculado también a la fragmentación política en los partidos y a un proceso bastante largo, digamos, en el que se ha tratado de mejorar el sistema de representación institucionalizada política a través de los partidos, y que ahora, bueno, nos lleva también en parte también al escenario que estamos viviendo en esta segunda vuelta. Y también, en términos generales, en un nuevo panorama que va a ser el escenario de una pandemia que no ha terminado, pero que está en una etapa muy diferente. Es decir, hay expectativas ya sobre el crecimiento económico, pero también estamos viviendo las consecuencias de la crisis que trajo la pandemia, no solo en términos de salud, con los respectivos costos y desgastes para los gobiernos, sino también en lo económico. Me gustaría que con esta pregunta de Tamara Martínez y otra que nos hizo llegar a Ángel Castillero sobre esta fragmentación de los partidos políticos asociada a la fuerte división social que experimenta América Latina en términos generales, a la desigualdad, me gustaría que cada uno de nuestros panelistas abordara en una primera ronda, quizá en el orden en el que participaron originalmente, estas preocupaciones generales, con lo cual le pediría al doctor Woldenberg que en unos 3 minutos, tenemos unos 20 minutos más de debate, así es que para permitir una nueva participación al final. Doctor Woldenberg, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, en el caso mexicano, yo creo que, digo, sobre todo comparado con Perú, creo que tenemos una fragmentación atemperada. De estas elecciones surgen 7 partidos vivos y 3 muertos. Es decir, los 3 nuevos partidos que habían logrado su registro no lograron el 3% de la votación nacional para refrendar su registro. De tal suerte que ellos saldrán de la lid institucional y quedarán solamente 7. De estos 7 partidos, 4 se dicen a sí mismos hasta el día de hoy de oposición a este gobierno y 3 giran en torno a la órbita gubernamental, y las votaciones, como los dije desde el inicio, están siendo muy divididas cuando uno hace el agregado, no tanto por regiones. Ahora bien, hay un fenómeno que tiene que ver con el desgaste de los gobiernos, que ya lo mencionaba Denise. Estamos viviendo fenómenos de alternancia como nunca antes en la historia de México. Da la impresión que estar en la oposición otorga más posibilidades de triunfo que estar en el gobierno, cuando durante una larga etapa en México, sobre todo en la época del partido hegemónico, bueno, estar en el gobierno era casi una garantía de repetir. Hoy es exactamente al revés. Hay más posibilidades que en una elección pierda el presidente municipal, pierda el gobernador o pierda el presidente de la República. Se ha repetido mucho, pero de las 4 últimas elecciones a la presidencia, en 3 ha habido alternancia, y en la que no la hubo fue la votación más apretada en la historia del país. ¿Qué nos está indicando eso? Que en efecto los fenómenos de corrupción, la violencia expansiva, un crecimiento insuficiente de la economía, las tradicionales desigualdades, las insuficiencias de los servicios, todo eso está gravitando en el desprestigio de los gobiernos.
de tal suerte que cuando uno se presenta desde la oposición, tiene, insisto, más posibilidades de triunfo que desde el gobierno. Creo, sin embargo, que estos 7 partidos políticos en la Cámara de Diputados, donde ninguno de ellos tiene mayoría absoluta, lo que va a generar es una mecánica, como nos la narraba Denise Dresser, visto desde el plato bueno, creo que obligará a las diferentes bancadas a escucharse, a negociar, a pactar. Ese es el plato bueno. Visto desde el lado malo, es probable que se intensifiquen las presiones, los chantajes, las compras, etcétera, etcétera. Ojalá lo que sucede en el Congreso sea, digamos, lo que normalmente puede pasar en un Congreso donde no hay mayoría. Y es que todos y cada uno de los partidos ahí presentes comprendan que están obligados a tratar con otros y que la única manera de hacer avanzar sus respectivas propuestas pues es sumando, porque los votos que cada uno de ellos tienen en el Congreso simple y sencillamente no dan para que prospere ninguna iniciativa. Incluso el partido mayor, el partido de gobierno, insisto, no tiene el 50% más uno de las bancas en la Cámara de Diputados. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Woldenberg. Doctora Dresser, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Sí, me preguntaban que cómo describiría la democracia mexicana. Pues como una democracia electoral. O sea, en México fue un ejemplo emblemático de una transición pacífica y exitosa en el año 2000 a una democracia electoral, donde hay rotación de partidos en el poder, partidos que pierden elecciones, institucionalización del conflicto por la vía electoral, generalmente hablando. Ahora, es una democracia en el sentido más amplio, que incluye, por ejemplo, rendición de cuentas, contrapesos, transparencia, representación, accountability. Creo que ahí todavía nos falta un trecho por recorrer. Es una democracia que a mi juicio estaba en proceso de consolidación y que se ha truncado por diferentes motivos y ahora Andrés Manuel López Obrador aprovecha las deficiencias de nuestra democracia para tratar de desmantelarla en aras de centralizar el poder y gobernar de otra manera. Coincido en los retos a futuro. ¿Cuáles son los retos para México? Pues los retos históricos, los retos que no se han logrado resolver por la vía de la alternancia entre partidos. El reto de la desigualdad que aumenta en el contexto de post-coronavirus, el reto de la pobreza que también aumenta, el reto de la criminalidad que va en aumento, el reto de una recuperación económica después de una de las contracciones económicas más brutales de América Latina. Estamos hablando de un desplome, de una contracción del Producto Interno Bruto de 8.5%. Aunque crezcamos al 5 o 6% como se anticipa ahora, nos va a tomar un buen tiempo regresar a donde estábamos. Yo diría también el reto que me gustaría que se empatizara más en el caso de México, que es el reto de cómo coexiste la democracia con la militarización. Algo que sí quisiera subrayar es cómo el presidente está cogobernando con el ejército, algo que es inusitado para México, inusitado históricamente hablando. Las Fuerzas Armadas están ahora al frente de programas sociales, construcción de las grandes obras de infraestructura del sexenio, manejando bancos del bienestar. Se le ha dado un yo diría en términos de uso del presupuesto y de decisiones de gobierno que el ejército mexicano nunca había tenido. Y con un papel al margen de la vigilancia civil, de la rendición de cuentas a los civiles, es algo inusitado para el país con implicaciones de largo plazo.
y veo que estos problemas, que son similares a los que describió Pepe, no son atendidos por la vía electoral. Lo que vemos es una alternancia sin precedentes, votos de castigo a gobiernos que en lo municipal, lo estatal y quizá en lo federal no resuelven estos temas, y entonces por eso la búsqueda constante de una alternativa de partido que encare estos temas. Muchísimas gracias por esa respuesta. En efecto, un análisis muy agudo y además complementario sobre qué explica el contexto actual de la democracia mexicana. Y para pasar también al análisis de Perú, llegaron un par de preguntas más concretas también para nuestros ponentes. Una persona pregunta directamente cuáles serían las causas específicas a tan alta preferencia a una opción socialista en la segunda vuelta en el Perú. Y también nos preguntan algo que me parece que Percy ya resolvió, si respecto al voto en el extranjero, si este ya fue contabilizado en las cifras que estamos viendo actualmente en este momento, ¿no? Y quizá valdría la pena también que abordaran la parte sobre los partidos políticos en Perú, porque también gane quien gane al final, cuando se resuelva el resultado posterior a las impugnaciones y las posibles solicitudes de nulidad, le va a corresponder a quien sea gobernar con un Congreso dividido y también en un escenario con distintos partidos que tienen distintas tradiciones y presencias territoriales, distintas solideces institucionales, lo cual ya plantea también un reto para la gobernabilidad de quien sea que resulte ganador. Así que, por favor, le solicitaría a la doctora Adriana Urrutia que hiciera uso de la palabra primero. Adelante. Muchas gracias, Alberto. Solo iré de manera general y quizás para que repartirnos con Percy ahí las respuestas. Efectivamente, a la fecha el voto del extranjero ya ha sido contabilizado, ¿no? Estamos nosotros en ya más del 99% de actas procesadas y un poco menos de actas contabilizadas, por lo que ya explicamos de que se están evaluando en estos momentos las actas con votos impugnados, ¿no? Entonces, dicho esto, para responder a una de las preguntas que tenía que ver sobre cómo explicar las preferencias electorales, creo que tiene que ver con el resaltamiento de la desigualdad en el contexto de pandemia, ¿no? Entonces, las desigualdades en el país se han profundizado como, no diría como consecuencia, pero digamos parte de la crisis que hemos vivido después de la COVID-19 tiene que ver con la mayor vulnerabilidad de un número importantísimo de ciudadanos peruanos, ¿no? Como ustedes saben, el Perú es el país más afectado por la COVID, 180.000 muertos desde hace ya más de un año, ¿no? Con el sinceramiento de cifras. Estamos, y ahora lo comentábamos con los colegas de Panamá, que tienen menos de 10 muertos diarios, nosotros seguimos con 200 muertos diarios, y creo que esta situación no puede dejar de reflejarse en el ámbito político, ¿no? Y entonces las preferencias políticas, como en el mundo, ¿no? Se han visto en situación de crisis, pues se radicalizan y se opta por opciones que tienen tendencia a ofrecer soluciones más drásticas, ¿no? En ese sentido, creo que ambos candidatos que también pasan la segunda vuelta tenían pues en uno de los casos como propuesta la transformación radical del statu quo, y en el otro de los casos una opción que defendía lo que la candidata Fujimori llamaba la mano dura, ¿no? Es decir, un estilo de liderazgo y una propuesta que tenía mucho que ver con cierto estilo más autoritario, más anclado en, sí, lineamientos verticales del ejercicio del poder, ¿no? Entonces estas dos propuestas sin duda han sido alternativas
que los electores han visto como opciones para resolver la crisis en la que nos encontramos los peruanos, ¿no? Creo que también nos debe interpelar en un contexto de crisis de partido la poca popularidad que tienen las opciones más democráticas, más democráticas en el sentido de que buscan la ampliación de derechos, ¿no? No digo que las otras no sean democráticas, sino que tienen, digamos, un discurso más al centro, más en defensa de ciertas instituciones democráticas y en la retribución de derechos para grupos de ciudadanos que pueden sentirse excluidos, como mujeres, las minorías sexuales. Esas opciones no han conseguido votos significativos, sino consideran, mejor dicho, no sé si me están escuchando, tengo ahí un mensaje. Sí. Perfecto, ya. Entonces no constituyen, digamos, opciones atractivas, ¿no? No han logrado consolidar el interés de los votantes, y eso nos plantea también un reto a futuro. ¿Cómo como sociedad vamos a lograr democratizar la democracia, ¿no? Es decir, retribuir a los ciudadanos mayores derechos, reducir las desigualdades, lograr un proyecto de país que dialogue, y estos son sin duda algunos de los desafíos que va a enfrentar cualquiera que llegue al Ejecutivo, pero también que van a enfrentar los que están en el Parlamento para consolidar agendas más cercanas de la población. Perfecto, muchísimas gracias por esta respuesta. Nos quedan unos minutos apenas. Le pido a Percy Medina, por favor, que haga uso de la palabra durante un par de minutos para responder, y después, en un minuto, cada quien puede ofrecer una conclusión a este panel. Percy, por favor, adelante. Muchas gracias, Alberto. Complementando lo señalado por Adriana, si se confirma la tendencia actual en el cómputo y es Pedro Castillo el elegido, va a gobernar en minoría en el Congreso y con minoría en Lima también. Lima ha votado fuertemente a favor de la candidata Fujimori, muy asustada también con la posibilidad de un gobierno radical y autoritario, populista, y quizá quisiera aquí subrayar en 30 segundos el papel que han tenido las fake news en todo esto, porque la campaña ha estado marcada por información falsa, caricaturesca, desproporcionada, mentiras evidentes que han circulado y que han generado una falsa realidad para muchas personas, ¿no? Bueno, no voy a hablar aquí de cómo es que funcionan las fake news, porque ustedes conocen perfectamente eso, pero esa circulación de información con la participación de algunos medios de comunicación también en una amplia difusión de esas noticias ha generado un clima, sobre todo en Lima, en las élites y en determinados sectores de la población, que hacen difícil hoy procesar un resultado si este fuera adverso para el sector que ha votado contra Pedro Castillo, porque más que decir que ha habido un voto a favor de la señora Fujimori o un voto a favor de Pedro Castillo, hay que decir que ha habido un voto en contra de la señora Fujimori y un voto en contra de Pedro Castillo, que es lo que explica en buena medida lo que ha ocurrido. Entonces, quien salga elegido va a gobernar con medio país insatisfecho, pero en el caso de Pedro Castillo, si se confirman las cifras actuales, tendría no solamente minoría en el Congreso, minoría en Lima, las élites empresariales y mediáticas asustadas y temerosas de lo que pudiera hacer. Entonces, ciertamente, si no genera confianza, si no hace un llamado de apertura y de suma de esfuerzos, pues va a tener una gobernabilidad muy precaria. Muchísimas gracias, Percy. Para cerrar puntuales, no agrego más. Les pido un comentario final, 30 segundos, un minuto a cada uno. Si me hace favor, doctor Woldenberg, adelante. Gracias. 30 segundos. Bueno, creo que está claro que las democracias son construcciones humanas que se pueden fortalecer o se pueden debilitar. Creo que en eso estamos en México.
Creo que desde la presidencia no se aprecia a la democracia. No se entiende que la democracia es un poder que está regulado. No se entiende que él es un poder que está dividido. No se entiende que es un poder que está vigilado tanto por otras instituciones del Estado como organizaciones de la sociedad civil. Y creo que lo que vamos a vivir en los próximos años es precisamente esa tensión. O fortalecemos nuestra germinal y contrahecha democracia, o se empiezan a robustecer las tendencias autoritarias. Ojalá esto último no suceda, por supuesto. Muchas gracias. Doctora Dresser, por favor, ¿podría hacer algún comentario final? Tiene su micrófono apagado, doctora. Perdóneme. Creo que usted se había silenciado. Ya estoy de vuelta. Sí. Yo pertenezco a la generación de la transición. Yo fui de las que luchó y fue observadora electoral y perteneció a Alianza Cívica para impulsar las reformas electorales y los cambios que se dieron, que permitieron la transición mexicana. Es una transición en riesgo. Es una transición que salió, que el propio presidente de la República ha puesto en riesgo precisamente porque su entendimiento de lo que es la democracia es muy distinto al entendimiento que se forjó y el consenso de los partidos y las fuerzas políticas y la sociedad civil en los 90s. La elección reciente establece límites a esa visión presidencial, pero creo que no son límites consolidados y lo que nos tocará a nosotros será fortalecerlos en los años que vienen, porque el observador tiene pulsiones protoautoritarias. Y la democracia se erige precisamente, se construye precisamente para colocarle muros de contención a esas propensiones autoritarias. Eso es lo que está en juego en México y el resultado de la elección demostró que hay resistencia a ese poder autoritario, pero es una resistencia que podría ser efímera, mucho en riesgo en México. Muchas gracias, doctora, por su comentario final. Solicito ahora a Adriana Urrutia nuevamente 30 segundos, un minuto para cerrar sus conclusiones. Gracias, Alberto, y también qué bueno que Denise mencionara a Alianza Cívica, porque transparencia también se funda, ¿no? Un poco en la imagen de lo que venía ocurriendo con Alianza Cívica en México. Y esto para decir que el rol de la sociedad civil sigue siendo determinante en nuestros países para poner la democracia en la agenda, que el diálogo entre ciudadanos y representantes tiene que buscar nuevas formas innovadoras de establecerse, pero también recuperar las formas que ya sabemos que funcionan desde nuestros activismos democráticos, porque sin duda siguen siendo, digamos, una manera de consolidar nuestras instituciones y de vincular a los ciudadanos con los actores representativos, ¿no? Entonces seguimos en los mismos desafíos y bueno, eso. Muchísimas gracias, Adriana. Percy, por favor, para concluir esta sesión. Muchas gracias, Alberto. Yo diría que uno de los principales problemas, si no el principal, es la dificultad para la democracia peruana, es la dificultad del aparato partidario para representar. Yo creo que la crisis de representación es uno de los elementos centrales que hay que abordar, y también la distancia entre las élites y el resto del país. Hay un abismo entre una élite limeña conectada con el mercado, con el mundo, con las grandes ideas, y un país que busca cambios desde hace mucho tiempo. No es una noticia nueva, ¿no? Hay a veces sorpresa en los medios de comunicación diciendo, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que en Puno el 90%, 95% voten por un candidato que no tiene plan de gobierno, no tiene equipos, no tiene esto, no tiene lo otro de más allá? Que nos quiere llevar a Venezuela. Bueno, en realidad si uno hace un rastreo, no me voy a detener en eso, pero si uno hace un rastreo del voto que busca el cambio desde hace varias elecciones, uno ubica en el sur andino y en los lugares que tienen menos acceso al mercado, menos acceso a servicios estatales, uno ubica esa demanda hace mucho tiempo. Entonces hay un voto antiguo, hay una demanda antigua por inclusión, por reconocimiento,
que no se está atendiendo, y si la democracia no puede dar respuesta a eso, pues estamos en problemas, ¿no? Felizmente se busca a través del voto, porque si no el riesgo es que ese reconocimiento y esa integración, etcétera, se busque por canales distintos del voto democrático. Muchísimas gracias, Percy. Y nuevamente yo me uno a los comentarios de Daniel Sobato en la primera parte. Yo he disfrutado mucho esta conversación. Ha sido muy interesante escucharlos hablar sobre estas dos importantes elecciones en la región. Y creo que todos nos quedamos con una tarea también como ciudadanos, ciudadanas, de hacernos cargo de nuestras democracias, de hacernos cargo que sean democracias vibrantes, participativas, que las instancias para la participación política sigan funcionando y reconocer las amenazas que pueden haber alrededor de la participación política para enfrentarlas de frente, digamos, de manera valiente, abierta, y creo que con esta reflexión que han tenido todas y todos ustedes nos ayudan mucho a tener herramientas para defender nuestras democracias en la región. Gracias nuevamente, querido Daniel, y gracias a Salvador Sánchez y el Instituto de Estudios Democráticos por esta sesión.